En 1979, la FAA ordenó dejar en tierra todos los DC-10 de los Estados Unidos. Imagine que su caballo de batalla es obligado a estar en tierra. Es una situación terrible. La razón, Mira eso. el vuelo 191 de American Airlines. ¡Lo perdí! ¡A la derecha, vamos, por favor! Solo estaban a 100 metros del suelo. ¿Qué tienes? Mientras se busca evidencia Es un casquillo. en el peor accidente aéreo de los Estados Unidos, Este es el punto de fractura. los investigadores enfrentan una intensa presión de los medios. Algunas fotografías mostraban el avión en su caída final. Las imágenes pueden dar una explicación. Debemos ver los alerones. ¿Por qué murieron 271 personas segundos después de despegar? Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en reportes oficiales y relatos de testigos presenciales. El peor desastre de los Estados Unidos. ¿Algo sobre el clima? Viento de superficie a 20 grados y 22 nudos, cielo despejado. En un viernes por la tarde, la experta tripulación del vuelo 191 de American Airlines Timón listo. hace los preparativos finales para despegar Alerones listos. del aeropuerto O'Hare de Chicago. El capitán Walter Lux tenía programado libre el fin de semana, pero hoy está reemplazando a un amigo. La tripulación tenía mucha experiencia. El capitán contaba con 22.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 fueron en el DC-10. Así que tenía mucha experiencia en este avión. El diseño del DC-10 con 3 motores lo convierte en uno de los aviones de pasajeros más reconocibles en la pista. Son usados en casi todas las líneas aéreas importantes. El DC-10 era un avión muy popular. Fue uno de los primeros con motor a reacción. Las aerolíneas podían poner el doble de personas a bordo y solo dispone de 3 motores en lugar de 4. Era mucho más económico porque se podían eliminar una cantidad de vuelos y transportar el mismo número de pasajeros. American 191, buenas tardes. Avance a la pista 32 derecha y espere. American 191, gracias. Avanzando a la pista 32 derecha, alerones a 10 grados. El despegue y el aterrizaje son los momentos más cruciales en la cabina de mando. Es el viernes antes del Día de los Caídos. El vuelo llevaba 258 pasajeros hacia Los Ángeles. En este vuelo, una cámara de circuito cerrado instalada en la cabina de mando les permite a los pasajeros ver el despegue desde sus asientos. Es una nueva característica de American Airlines. La cámara mostraba la pista y lo que los pilotos veían a la hora de despegar o al aterrizar. Era como una película para los pasajeros. American 191, permiso para despegar. American 191 en marcha. Tienes el control. Tengo el control. Pista despejada. Despejada. Bien, preparando aceleradores. Aquí vamos. Al aplicar la potencia de despegue, se tiene el empuje de 3 motores. Compartir el punto de vista del piloto desde su asiento es algo muy emocionante para muchos a bordo en la aeronave. A las 3:04 al avión solo le restan segundos para despegar. B1. Debes acelerar a V1, que es la velocidad a partir de la cual ya no se puede abortar el despegue. Así que hay que continuar. Tienes que despegar sin importar lo que suceda. Rotando. Unos segundos más tarde se alcanza la velocidad de rotación, es cuando el piloto levanta la nariz del avión y la rueda delantera se despega de la pista.
Hay turbulencia. No es grave. ¿Viste eso? Perdí energía. De repente los instrumentos del capitán se apagan Perdimos el número 1. y el motor de la izquierda pierde potencia, pero el avión ya está en el aire. Hay que seguir adelante. Tienes que subir. Y si hay algo mal, incluso un problema crítico, la mejor esperanza es subir y ponerse en contacto con la torre de control y tratar de aterrizar de alguna manera en algún lugar. Miren eso. Miren eso. Necesito ayuda. Perdieron un motor. El DC-10 debe ascender con solo 2 motores. Estos aviones de varios motores están hechos específicamente para despegue con un motor menos. Están diseñados para alcanzar una gran velocidad y alcanzar una altitud segura con un motor menos. Los pilotos están capacitados para enfrentar este tipo de emergencia. En primer lugar, deben llegar tan lejos del suelo como sea posible. Altitud crítica. Los pilotos tienen un lema. 3 cosas son necesarias: altitud, velocidad e ingenio. Colocan el avión en un ascenso más pronunciado, pero la velocidad comienza a caer. Tenía el espacio y la altitud correctas. Solo debemos averiguar qué salió mal y establecer algunas medidas correctivas. American 191. ¿Quieren volver? ¿Por cuál pista? Estamos inclinados. ¡A la derecha! El avión se inclina fuertemente a la izquierda y está a solo 100 metros del suelo. Al activar el alerón derecho, el ala izquierda baja. Y al activar totalmente el alerón a la derecha, lo que se hace es tratar de devolver el ala a su posición original. Se puede tratar de girar el alerón hacia el otro lado y si eso no funciona, es porque algo anda muy mal. No puedo sostenerlo. American 191. ¿Me escuchan? No han respondido. La pérdida de potencia en un motor no debería hacer que el avión se incline. Los pasajeros tienen una visión aterradora de la tierra bajo ellos. ¿Qué pasa? Los pilotos no pueden obtener la altura necesaria y se inclinan cada vez más hacia la izquierda. Lo estoy perdiendo. ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Perdemos altitud! La cámara de la cabina ofrece a los pasajeros una visión de su destino. Pero no son los únicos cuyas vidas están en peligro. Un estacionamiento de casas rodantes está justo al norte del aeropuerto y allí habitan miles de personas. Dios. Se dirige directamente hacia allí. Los testigos en tierra pueden ver claramente cómo el vuelo 191 se dirige hacia ellos. ¡Aún estamos girando! Nivélate. ¡Lo perdemos! ¡A la derecha! ¡Sujétense! Debió ser aterrador saber que estabas a punto de morir. ¡Lo perdemos! ¡A la derecha! Ahí va. El DC-10 se estrella contra un hangar en el perímetro del aeropuerto. Todo el combustible se incendia instantáneamente. Un DC-10 con 271 pasajeros cayó en la pista 32 derecha. Solo estaban a 100 metros del suelo y recorrió algo más de 1 kilómetro después de salir de la pista, antes de estrellarse. Tan pronto salimos de la estación se veía la columna de humo. A medida que nos acercábamos se hacía más espesa. Se podía ver la magnitud del desastre. Menos de 1 minuto después del despegue no queda casi nada del vuelo 191. Todo ardía. Vi partes de la aeronave fácilmente reconocibles, como el tren de aterrizaje y uno de los motores. Los equipos de rescate hallan una escena dantesca.
Vimos lo que se podía reconocer como torsos, partes de cuerpos. Al notar estos elementos humanos, nos acordamos de las personas que estaban en el avión. Al comenzar a evaluar el alcance de la catástrofe, se dan cuenta de que no hay sobrevivientes. El vuelo 191 de American Airlines se estrelló justo antes del estacionamiento de las casas rodantes al lado del aeropuerto O'Hare de Chicago. El DC-10 también destrozó un hangar que había después de la pista de aterrizaje. Había olores distintos. El olor del combustible predominaba. El silencio era bastante aterrador. Cuando el fuego está bajo control, apenas puede comenzar la búsqueda de sobrevivientes. A medida que caminaba por la escena, era evidente que no había sobrevivientes. Fue frustrante saber que, a pesar de nuestro entrenamiento, no había nadie a quien ayudar. Pero las 271 personas a bordo están muertas. 2 trabajadores en el interior del hangar también mueren. Es el peor desastre aéreo en la historia de los Estados Unidos. Mucha gente presenció esto. Veamos qué nos pueden decir. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte ahora debe averiguar qué salió mal en el vuelo 191. Este es un reporte especial. Un DC-10 de American Airlines se estrelló luego de despegar esta tarde del Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago. Este es el tipo de accidente que, por desgracia, capta la atención del público y puede causar mucho daño en la imagen de la compañía y del transporte aéreo en general. Miles de personas vuelan a bordo de un DC-10 todos los días. Si hay una falla estructural, los investigadores deben hallarla antes de que mueran más personas. Las apuestas eran muy altas para la Junta. Debían resolver esta investigación. Las líneas aéreas querían que el público entendiera que este era un avión muy seguro. Están dispuestos a escuchar a los numerosos testigos que vieron el accidente, especialmente a los que tuvieron una mejor visibilidad de todo, los controladores en la torre. ¡Miren eso! ¡Miren eso! Los controladores revelan que el motor izquierdo del vuelo 191 no solo falló. El motor se desprendió del avión justo después del despegue. Yo lo vi caer. Si usted estuviera sentado en el lado izquierdo del avión, habría visto cómo el motor de ese lado giraba, daba una vuelta y desaparecía detrás de ti. ¿Viste eso? Es lo último que un pasajero quisiera ver. Estos motores están diseñados para ir por encima del ala en caso de desprendimiento, de manera que no causan daño a la sección de cola, pasan por encima de esta. Sino que se cayó a 760 metros del extremo de la pista 32 derecha. El equipo rastrea la pista en busca de más piezas desprendidas del avión. ¿Cómo pudo un DC-10 perder un motor? Incluso la pieza más pequeña puede ser de vital importancia. Nunca he visto nada igual. Se supone que es una estructura pesada, tanto que eso no debe pasar. Así que cuando algo así sucede, capta la atención de todos los que participan en la investigación, porque es algo grave. En toda la historia de la aviación comercial solo hay un número de incidentes similares, pero la preocupación principal es la seguridad del DC-10. Este es el tercer accidente más grave para este tipo de aviones en los últimos 5 años. Hubo una serie de accidentes fatales que ocuparon los titulares de las noticias. El nombre del DC-10 aparecía una y otra vez, y la gente empezó a preguntarse qué pasaba con este avión. En 1972, el vuelo 96 de American Airlines perdió su puerta de carga trasera poco después de despegar de Detroit. El DC-10 estaba a casi 4.000 metros cuando la puerta se desprendió, originando una descompresión y destrozando cables esenciales para controlar el avión.
Los pilotos pudieron realizar con éxito el aterrizaje de emergencia, salvando a todos a bordo. Dos años después, las 346 personas a bordo del vuelo 981 de Turkish Airlines no tuvieron tanta suerte. Todas murieron cuando su DC-10 se estrelló en un bosque de Francia después de sufrir una falla similar en la puerta de carga. La confianza del público en el avión estaba muy baja en ese momento y mucha gente no quería volar en él. Preferían reservar otro viaje o buscar otra aerolínea que no tuviera ese tipo de avión. Si se trata de un DC-10, toman otro vuelo. Particularmente no me gusta volar en un DC-10, pero como era el único disponible, lo tomé. Los investigadores necesitan saber con urgencia cómo se desprendió un motor de un avión que transportaba 271 personas. Buscan los restos carbonizados de las grabadoras de vuelo. Cuando un avión queda tan destruido por el impacto, solo resta buscar las grabadoras, que son esenciales, son la única fuente de información. El equipo recupera las dos cajas negras, pero están muy averiadas. Les tomará tiempo analizar los datos. ¿Qué tienes? Pronto los investigadores hacen otro descubrimiento. Es uno de los pernos, está partido en dos. Esto podría ser crucial. Encontraron un perno que se había roto. Y la pregunta inmediata fue, ¿se rompió antes del accidente o esto lo causó? Los motores izquierdo y derecho del DC-10 van instalados en las alas a través de un sistema conocido como torreta. El perno hallado en la pista es uno de los que sostiene la torreta en su lugar. El perno dañado se hallaba cerca del comienzo de la pista, lo que sugiere que pudo ser lo primero que se desprendió de la aeronave. ¿Qué opinas? El equipo de investigadores cree haber hallado al culpable. Esto lo explicaría. La NTSB está bajo una enorme presión para explicar cómo un motor se puede desprender de un avión de pasajeros usado tan comúnmente. 2 días después del accidente se celebraría una conferencia de prensa para anunciar que habían hallado la causa, un tornillo roto. Este es el perno, y esta es la tuerca todavía unida al tornillo. Este es el punto de fractura. Yo llegué a la investigación y ese día hubo una conferencia de prensa en la cual el vicepresidente de la Junta declaró que todo había concluido. Michael Marks es un experto en metalurgia de la NTSB. ¿Qué dicen del perno? Que fue la causa de la pérdida del motor. Él es un experto en rupturas y fallas de piezas de aviones. Me comentaron que todo indicaba que un perno roto hallado en la pista era el culpable del desprendimiento del motor. ¿Tiene más evidencia? Y cuando lo examiné, no vi nada en el perno que indicara algo fuera de lo común. Solo podía asegurar que este perno no mostraba señal de fractura, ni nada parecido que indicara debilidad estructural. Se rompió al golpear la pista, no antes. ¿No fue la causa del accidente? Necesitamos más información. No debieron haber anunciado que hallaron la causa de la caída del motor, sin realmente examinar esto. No fue una buena idea declarar eso en ese momento en particular. Se habría necesitado más prudencia. Olvidemos los medios de comunicación y veamos la evidencia. Esa no fue la causa del accidente, pero si no se sabía qué podría ser lo importante, sería como tender una cortina de humo. La confusión en la conferencia de prensa solo aumentó la tensión. No había espacio para cometer más errores. Por ahora el equipo solo podía estudiar los restos en busca de pistas. Tenían la esperanza de que quedaran suficientes partes del avión para entender qué había sucedido. Déjame ver eso. Cualquier cosa en el trayecto del accidente debió pasar por aquí. Una parte del motor o del ala debieron irse a ese lado. La prioridad era mirar las piezas reales, el desprendimiento, dónde estaba lo que se había roto.
Es parte de la torreta. No había visto algo así. Las torretas van instaladas debajo de las alas. Cada una es lo suficientemente fuerte como para sostener un motor de 5.300 kilogramos. La torreta está muy bien diseñada en cuanto a resistencia se refiere. Básicamente se podía asumir que sufrió una carga excesiva, más de lo que normalmente debe soportar en el desempeño normal de un avión. La torreta debe su resistencia a 2 mamparos o tabiques interiores, uno adelante y otro atrás. Estos mamparos también le proporcionan los puntos de fijación, permitiendo que los motores queden firmemente asegurados a las alas. También está diseñado para soportar la carga de varias maneras. Es lo que se llama un diseño a prueba de fallas. Parecía increíble que una torreta, una de las partes más resistentes del avión, se hubiera roto. Tal vez el diseño a prueba de fallas estaba errado. De ser así, podría ser solo cuestión de tiempo para que se presentara otro accidente. ¿Qué piensas? Debo ver el resto de la pieza. Mientras algunos investigadores buscan cerca del aeropuerto los restos de la torreta rota, otros logran escuchar la grabadora de voz de la cabina de mando. Ahora podrán saber si los pilotos tenían indicio del problema mientras trataban de despegar. Bien, adelante. American 191, gracias. Avanzando a la pista 32 derecha. Alerones a 10 grados. El carreteo y el despegue son rutinarios. American 191 en marcha. No hay indicios de que los pilotos estuvieran teniendo problemas. Estableciendo aceleradores para despegar. Aquí vamos. Suena normal hasta ahora. B1 rotando. ¡Maldición! ¿Es todo? Uno de los hechos más difíciles para los investigadores del accidente fue que la grabadora de voz de la cabina quedó prácticamente inservible. Tal fue el daño que sufrió que hubo una gran pérdida de evidencias. La grabadora de voz es accionada por el motor izquierdo. ¡Maldición! Cuando el motor cayó, la grabadora se apagó. Gracias. Lo último que escuchamos es maldición. Ahí termina la grabación. No se oye absolutamente nada más. Nunca sabrán qué sucedió en la cabina de mando cuando el motor se desprendió. La grabadora de datos de vuelo también quedó inservible. Debido a la extraña forma en que volaba la aeronave, muchos de los datos no tienen sentido. Esto no servirá. Pero en el hangar se han presentado algunos progresos. Los investigadores ya recuperaron todas las piezas de la torreta. Michael Marks está un paso más cerca de averiguar por qué el motor se desprendió. Ahora tengo un indicio de que tal vez esta es el área que deberíamos haber examinado. Y se requiere practicar una inspección más detallada. Así que tuve que enviar todo a los laboratorios de Washington, D.C. Los investigadores examinan el historial del avión para identificar cualquier cosa que pueda relacionarse con este catastrófico desastre. John Goglia pasó 9 años como director de mantenimiento de la NTSB. Si uno de los motores falló, de inmediato acudimos a los registros de mantenimiento. Miramos el historial del avión. El motor salió a finales de marzo. 8 semanas antes del accidente, el motor izquierdo fue retirado para su reparación. Cuando un avión ha estado en mantenimiento justo antes de un accidente, surge una alarma, una especie de advertencia. Iremos a Tulsa a ver lo que hicieron. Eso es todo aquí. Si una investigación involucra el mantenimiento, no debes buscar dentro del hangar, sino que debes seguir el rastro para ver si omitieron algo. ¿Por qué se rompió la torreta? No es la única pregunta que debe ser contestada. ¡Maldición! Perdimos toda la potencia y el motor número 1. 2 de los 3 motores del DC-10 siguieron. El avión tenía la potencia necesaria para seguir ascendiendo y regresar al aeropuerto. De hecho, pudo perder el segundo motor después de despegar y aún así era capaz de regresar a salvo a tierra. Pero de alguna manera estos expertos pilotos no pudieron volar este avión con la pérdida de un solo motor.
Con 273 personas muertas después de haberse desprendido un motor, la FAA toma una decisión drástica. El 6 de junio de 1979, todos los aviones DC-10 de los Estados Unidos deben quedarse en tierra. 138 aviones en total. Se podrán imaginar que si uno de los aviones, que es el caballo de batalla, debe quedarse en tierra e interrumpir sus vuelos, se genera malestar entre los pasajeros porque es una situación terrible. Estás perdiendo $100 millones por avión. No pueden quedarse en tierra mucho tiempo. Es mucho dinero todos los días. Es costoso tener un avión en tierra. A todos los DC-10 extranjeros se les prohibió la entrada al espacio aéreo de los Estados Unidos. La presión sobre los investigadores hace que el peor desastre aéreo de este país afecte al resto del mundo. El investigador Michael Marks cree que los pedazos de la torreta del motor pueden explicar por qué el vuelo 191 cayó del cielo. Míralo tú mismo. Esto debió suceder antes del accidente. Pero no sé por qué. Al examinar el mamparo de popa, aparece un detalle desconcertante. Un examen detallado revela una grieta en el metal que claramente se desarrolló con el tiempo. Es una señal muy clara de que el mamparo ya estaba averiado antes del accidente. Se puede ver por dónde se extendió. Mira, por aquí. La grieta que Michael Marks encuentra corre a lo largo del borde superior del mamparo posterior. Las grietas son consistentes con un fenómeno de fatiga o un comportamiento cíclico. Una grieta que se extiende por cargas repetidas. Cada vez que la carga se produce, la grieta aumenta. El examen microscópico de Marks revela otra pista, una abolladura en el mamparo en el punto exacto donde comenzó la grieta. Había deformación debido a una de las fracturas. No estaba seguro de qué significaba todo ello, ya que estaba viendo una deformación. Algo golpeó esta pieza, pero no estoy seguro de qué ni cuándo. Veremos qué encontramos. Toma nota de todo. Listo. La información está disponible en todas partes. Solo debemos buscar. Los investigadores hacen los arreglos para ver otro DC-10 al cual se le realizó mantenimiento en el mismo hangar del vuelo 191 solo unas semanas antes del accidente. Muéstreme cómo ensamblan los motores. Hablemos con él, con las personas involucradas. Lo más probable es que sea culpa del personal de mantenimiento. Y les pediremos que nos respondan qué hicieron. ¿Ya lo habían hecho antes? ¿Qué tipo de problemas encontraron? ¿Siguieron el procedimiento indicado? ¿Siguieron religiosamente el paso 1, 2 y 3? Encontraron procedimientos que no estaban en el manual o que no eran recomendados por el fabricante. Para ahorrar tiempo, la aerolínea modificó un procedimiento de mantenimiento clave. ¡Súbanlo! Instalar un motor en el ala de un DC-10 es una aventura de 24 horas, lo cual es demasiado tiempo. Hay presión para reparar el avión y ponerlo en el aire de nuevo. El procedimiento normal para ofrecer mantenimiento a un motor consiste en retirarlo de la torreta y dejar esta última unida al ala. Se deben desmantelar cientos de conexiones. Los procedimientos del fabricante eran lentos, así que decidieron hacerlo más rápido, mejor, más económico, pero desviándose de lo indicado. La forma más rápida consiste en sacar solo 3 pernos. El motor se retira del ala pero unido a la torreta. Esto ahorra casi 200 horas de trabajo, hombre. Los puntos de sujeción a la torreta con el ala estaban accesibles. El anclaje del motor a la torreta era más difícil de desmontar y volver a unir. Removerlos no era un problema, sino tratar de reinsertarlos. ¡Alto! Allí estaba el problema. ¡Suéltalo un poco! ¡Súbelo! Ubicar la torreta en su posición con el motor anclado es un procedimiento complicado. Poner el motor y la torreta, es decir, 6.000 kilos del motor y 1.000 de la torreta, no es nada fácil. Usaban un montacargas que no es muy maniobrable.
no se puede controlar con precisión en cuanto a la altura se refiere. El movimiento mínimo en el montacargas era de 7 milímetros. Y estamos hablando de tratar de encajar algo que necesita ajustes del orden de unas milésimas de centímetro. ¡Detente! Así que si se ubica en el ángulo equivocado y se ejerce demasiada presión, se pueden originar fracturas. No sabían lo rápido que se podían meter en problemas haciendo todo de esa manera. Creo saber qué ocurrió. Aparece una posible explicación. Bájame. Para el misterioso hundimiento encontrado en la torreta del vuelo 191, el equipo en Tulsa llama a Marks. ¿Qué tienes? Le describen cómo el equipo de mantenimiento luchaba para encajar la torreta en el soporte de montaje en la horquilla. Y entonces todo adquirió sentido en un instante. La horquilla había producido esta deformación. Marks llega a la conclusión de que en el avión accidentado la horquilla debió golpear la parte superior del tabique mientras estaban tratando de reensamblar el motor. El impacto podría haber iniciado la grieta e hizo fallar la torreta hasta originar el accidente. La gente de mantenimiento que hizo esta operación, los que rompieron la torreta, no escucharon nada, ni vieron una grieta o algo así. ¡Súbanlo! Nosotros lo llamábamos tomar el atajo. No trabajaban según el manual. Se lo saltaban para hacer las cosas más rápido, pero el proceso nunca tenía el resultado adecuado. Usar métodos alternativos tiene consecuencias involuntarias. Durante las siguientes 8 semanas, cada vez que el avión despegaba, el estrés que el enorme motor ejercía sobre la fractura se hizo cada vez mayor. El motor no solo ejercía una carga de empuje, sino también una carga lateral. Así que cada vez que soportaba esta carga se fracturaba más y más. Era solo cuestión de tiempo para que la torreta se rompiera y el motor se desprendiera. Todo estaba viciado. La gente hacía ajustes al proceso defectuoso para tratar de hacerlo funcionar. Y eso al final fue la receta para el desastre. ¿Cuánto llevan instalando los motores así? No lo sé, mucho tiempo. Aún más preocupante, los mecánicos de American Airlines no son los únicos que eluden el manual. Las compañías aéreas comparten procesos, y como un cambio de motor era tan lento y costoso, todos buscaban la manera de hacerlo más rápido y económico. Y así, cuando una de ellas descubre un proceso de cambio de motor más rápido, las otras de inmediato lo adoptan. Exactamente eso es lo que vemos aquí. Por esto revisemos todos los aviones. Ahora está claro por qué el motor se cayó del avión, pero lo que pasó después de eso sigue siendo un misterio. El vuelo 191 pudo haber aterrizado de manera segura con un motor menos. En lugar de ello, 273 personas murieron en un horrible accidente. El avión estaba deteriorado, pero era completamente operable. Había perdido varios sistemas críticos, pero todavía estaba en condiciones de volar. ¿Qué ocurrió en la cabina? El accidente del vuelo 191 tiene un efecto devastador en la industria aeronáutica. Fue un enorme problema económico para las compañías aéreas porque su principal avión estaba en tierra sin poder volar. Sin duda eso tuvo mucho impacto en el público. ¿Viste esto? ¿Por qué los pilotos no pudieron salvar este avión después de perder un motor? Una fotografía tomada antes del accidente puede proporcionar algunas respuestas. Había una fotografía muy famosa, publicada en varios periódicos con la aeronave en posición invertida y casi a punto de golpear el suelo. Todo el mundo vio esa fotografía. Trae las fotos disponibles y amplíalas. Quiero ver esas alas. De acuerdo. Estas fotografías pueden horrorizar al público, pero son útiles para la investigación.
Al examinar las fotografías tomadas justo antes del accidente se podría saber si los pilotos habían cometido errores cuando configuraban el avión para despegar. Los alerones estaban bien. Al observar en detalle el borde de las alas, los investigadores pueden determinar lo que estaba pasando. ¿Esto es fluido hidráulico? Si había una fuga de fluido hidráulico se podría explicar por qué fue imposible controlar el avión. El elemento crucial en una investigación de accidente aéreo puede ser algo muy pequeño, un detalle sutil del cual deriva lo demás. Varios conductos hidráulicos del DC-10 se observan a lo largo del borde de ataque del ala. Mira esto. Es la zona que sufrió más daño cuando el motor se desprendió. Debemos ver los alerones. American 191, gracias. Avanzando y esperando en pista 32 derecha. Alerones a 10 grados. Los alerones del avión se deben extender antes del despegue. Son esenciales para proporcionar la elevación que requiere el avión. Los alerones están en el borde de ataque del ala y cuando se despliegan, se mueven hacia afuera para que el aire tarde más en rodear el ala. Se mueve rápido y da más sustentación. Crea un vacío encima del ala. Si el sistema hidráulico que controla los slats estaba interrumpido, se podría explicar la pérdida de control de la aeronave. Los investigadores descubren que todos los slats en el ala derecha se desplegaron para el despegue, pero algunos del ala izquierda no. Esa configuración es imposible cuando todo funciona normalmente. Se tiene un ala que permite volar y otra que no. Cuando se tiene esta configuración en las alas y la aeronave continúa avanzando, sin duda comenzará a hacer giros. Ellos concluyen que al golpear el ala, el motor destrozó los conductos hidráulicos. El líquido mantiene los alerones extendidos y el fluido se agotó rápidamente. ¡No lo puedo sostener! Sin líquidos, algunos alerones del ala izquierda se retraen y el ala pierde sustentación. El avión comenzó a girar. La velocidad de estancamiento fue de 124 nudos. Este es el peso y configuración. ¡Lo estoy perdiendo! Al retraerse el alerón, se originó una pérdida de velocidad desde 159 hasta 124 nudos. Hubo una gran pérdida. Sin slats, necesitaban volar mucho más rápido para evitar entrar en pérdida. Permanece un último interrogante. ¿Por qué los pilotos no pudieron recuperarse del estancamiento? Los investigadores recrean el despegue en un simulador de vuelo para averiguarlo. ¿Todo está configurado? Bien, hagamos la prueba. B1. Esa tripulación tenía casi 5.000 horas en este avión. No se podía encontrar un equipo con mayor experiencia. Si alguien podía volar esta aeronave en esas condiciones, debían ser ellos. Inmediatamente después de que los alerones se retraen, se encienden alarmas en la cabina de mando. Hay un sistema de aviso que les indica a los pilotos cuando el avión está a punto de entrar en pérdida. Se llama agitador de palanca. Y cuando se acerca a la mínima velocidad, comienza a sacudirse para advertir la situación. El agitador de palanca hace exactamente lo que sugiere su nombre. Hace vibrar la palanca de control para llamar la atención del piloto. Si se recibe un aviso de pérdida, se baja la nariz del avión y se debe aplicar la potencia máxima para evitar la caída. Si la nariz desciende, la respuesta adecuada es incrementar la velocidad. El avión debió haberse recuperado y pudo haber aterrizado. El simulador muestra que cuando los pilotos se enteran del problema es posible hacer algo. Entonces, ¿qué ocurrió? Si los pilotos del vuelo 191 se enteran que estaban en pérdida, habrían podido salvar el avión. Parece que de alguna manera jamás se enteraron. Los investigadores estudian el sistema de alerta en la cabina del DC-10 y hacen un descubrimiento crucial. Las alarmas se accionan por el motor izquierdo. Cuando el motor se desprendió, inutilizó todos los sistemas hidráulicos y eléctricos. Perdimos potencia.
Perdimos el motor número 1. El resultado fue una pérdida de instrumentos y de dispositivos de advertencia. Tan pronto el motor izquierdo se desprendió, las advertencias que pudieron ayudar a salvar el avión quedaron deshabilitadas. Traen un nuevo piloto de pruebas de vuelo al simulador. ¿Está listo? Lo que ellos no le dicen Listos para la prueba. es que todas las advertencias fueron desconectadas. B1. Desde esa posición en la cabina de mando no se puede ver el ala izquierda y ni siquiera se sabe que el motor se desprendió. Solo pensaron que falló. Perdimos el motor número 1. Cuando los pilotos dicen que perdieron un motor, eso indica pérdida de potencia, pero ellos sí lo habían perdido. Sin advertencias, el piloto de pruebas se halla en la misma situación que la tripulación de American Airlines. No tiene idea de que su avión entró en pérdida. Si el agitador de la palanca hubiese estado funcionando correctamente, es fácil imaginar que el piloto habría puesto la nariz del avión hacia arriba, se habría evitado la pérdida. Estamos girando. ¡A la derecha! Como no sabían de la situación de pérdida, solo siguieron el procedimiento para la pérdida de un motor durante el despegue y sellaron su destino. Los pilotos estaban entrenados para que cuando se perdiera un motor, el procedimiento era conseguir altura, lo más rápido posible, alejarse de tierra para que en caso de pérdida de un segundo motor, tuvieran la altura suficiente para poder actuar. Estaban preparados para alar la palanca de control, aumentar la velocidad y alejarse de manera segura del suelo. Reduzca a 153 nudos. Reducción de velocidad. Reducir la velocidad y levantar la nariz es exactamente el procedimiento contrario que se requiere cuando un avión entra en pérdida. Esto incrementa la situación de pérdida y el avión comienza a girar sin control. Al seguir lo indicado en el manual para la falla de un motor, agravaron la situación y condenaron a todos a bordo. Si no lo sabían, no tenían oportunidad. Los pilotos volaron el avión exactamente como se les había enseñado en el entrenamiento. Ellos hicieron el procedimiento correcto. No podían haber hecho absolutamente nada. No tenían potencia. El desastre era inevitable. La NTSB concluye que los pilotos no tuvieron la culpa. Y culpa a las prácticas de mantenimiento de American Airlines y a la FAA por no aplicar los procedimientos adecuados. La FAA ordenó que el agitador de palanca fuera instalado en las columnas de control para ambos pilotos y que ese sistema de alarma fuera alimentado por más de un motor. La hidráulica del avión también fue rediseñada y ahora tiene tapones especiales para evitar que los slats y otras superficies de control se puedan accionar si los conductos se averían. Cuando ordenaron dejar en tierra todos los DC-10, hallamos varios de ellos con las mismas grietas. Los inspectores hallaron otros 8 DC-10 con daños en la torreta. Fue aterrador cuando las inspecciones descubrieron tantos aviones con problemas. Fue aterrador porque cada uno de ellos tenía el potencial para sufrir otro accidente. Si no hubiéramos ordenado que los aviones se quedaran en tierra, pudimos haber tenido otro accidente antes de ser conscientes de la magnitud del problema. Este tipo de accidentes nunca se volvió a presentar. Jamás se ha vuelto a desprender un motor de este tipo de avión, pero en sentido general nos enseñó a mirar diferente la seguridad y nos obligó a revisar detenidamente la cultura del entrenamiento y los procedimientos en el aire y en tierra. ¡Detente! Un resultado final de la catástrofe del vuelo 191. American Airlines reconsideró la idea de enviar una imagen de video de la cabina de mando a los pasajeros. Los pasajeros pudieron ver que el avión iba en picada y con esto vieron sellado su destino. La cámara fue retirada de la cabina de mando, pero se conserva la impactante fotografía de los últimos momentos del vuelo 191. Una imagen que tanto las aerolíneas como la FAA desean olvidar.
Preferirían que la gente piense en los viajes aéreos como incómodos, con mala alimentación o problemas con el equipaje, que en un encuentro con la muerte. El equipaje se pierde y la gente se queja, pero si la gente muere, nadie más querrá volar.